Presentar a Samir, que nos va a acompañar este mes y nos va a contar un poco su experiencia estudiando la carrera de filosofía y qué planes tiene con la carrera. Bienvenido Samir, cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, primero que nada agradecer la invitación a este podcast. Segundo, indicar de que hablar de filosofía en tiempos, siempre, como dice el título del podcast, tiempos de no filosofía es bastante importante. Y más si queremos hablar de que filosofía no existe en colegios, entre otras cosas, ¿no? Segundo, partiendo de mí, ¿no? Yo estudio filosofía más que nada por saber el origen de las cosas, ¿no? Saber el porqué de las cosas. Y más que nada que yo me quiero dedicar a lo que es la rama de la filosofía política o ser un politólogo en tal caso, para mí es bastante importante ver la sociedad con otros ojos, de otra manera, ¿no? Y poder saber cómo esta misma logra cambiar y cómo logra pensar esta misma, porque de esa manera nosotros también vamos a comprender, ¿no? Lo que es nuestra realidad. Muy bien Samir, y hoy, para sorpresa de todos, nos toca Política de Aristóteles, el libro Política, y ahí vamos a hablar un poco también sobre cómo Aristóteles veía al hombre como un animal político. Pero antes de eso, nos gustaría saber eh, qué va, qué va a hacer cuando acabes la carrera. ¿Vas a crear un partido político? ¿Vas a hacer una doctrina política, ética? ¿O te vas a dedicar a la enseñanza de la filosofía política? ¿Cuáles son los planes a futuro que tienes? Enseñanza de la filosofía política. Sí, a mí me encantaría de que los chicos sepan la realidad que pasan y voten bien, ¿no? O sea, comprendan bien cómo se forma nuestra sociedad en base a los partidos políticos, como en Estados Unidos están los demócratas y republicanos, acá en toda Sudamérica indican que existe una supuesta izquierda y una supuesta derecha o un centro. Entonces, enseñar eso más que nada a los chicos de la secundaria y también en la universidad sería bastante importante para que ellos comprendan, ¿no? Y pienso que el pilar fundamental de nuestra sociedad es la enseñanza. El aprendizaje de ellos es esencial para que ellos comprendan bien la sociedad, porque si hacemos una implantación política, la gente no va a comprender de lo que en verdad es política, ¿no? Para mí es importante la enseñanza, ¿no? Y esencial porque ahora filosofía, hoy como existe, se pone en práctica mediante la enseñanza. Y siempre ha sido así, desde tiempos de Sócrates. Desde la academia, el liceo, ha sido bastante importante la enseñanza por parte de la filosofía. Muy interesante, muy interesante. Ahora voy a editar del minuto 3:25. Puedes entrar a tu texto. Día 18, Política de Aristóteles. Y voy a dar un pequeño... nos dividimos el trabajo, ¿no? Y al final damos la reflexión general de todo lo que hemos avanzado hoy día. Ya estás en el documento. En el segmento uno, donde dice teoría política, en la política de Aristóteles, esa parte del segmento uno la desarrollas eh, a tu modo, como mejor conveniente puedas sintetizar el texto. La idea es que este sea nuestra guía. Este solo es una guía donde nosotros vamos a desarrollar nuestras reflexiones de cada punto que toquemos. Pero sería interesante dar a conocer a la gente una lectura, ¿no? Por ejemplo, en la obra política, Aristóteles define polis como una comunidad autónoma que constituye una forma compleja de organización social. Y tratar de sintetizar lo que vemos y dar una reflexión en cada punto. ¿Te parece bien, Samir? Y genial, me encanta la idea. Bien, voy a anotar entonces que segundo, al minuto 5:10 empiezo
con la primera parte. Encontraste el segmento uno, ¿no? Yo voy a iniciar Sí. ahora con la introducción. Introducción a la política de Aristóteles. Sí, más abajo hay un segmento uno, dice. eh, en rojo está. Segmento El uno, concepto de teoría la polis. política. Sí, concepto de polis. Bien. Yo ahora voy a... empiezo en el 40, 5:40, una introducción. Y después continúas y continúo y damos reflexiones al final. Bien, vamos a ahora hablar sobre la introducción a la política de Aristóteles. El objetivo de este segmento es proporcionar una visión general de la obra política de Aristóteles, que explora temas muy importantes sobre la filosofía política. La política es una de las obras más importantes de Aristóteles, escrita en el siglo IV. Aristóteles fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, y su trabajo en política refleja sus estudios sobre la organización y el funcionamiento del Estado en Grecia. La obra se sitúa en el contexto de las ciudades-estado, o las denominadas polis, donde había una forma de gobierno democrático al inicio. Pero Platón en la República, como vimos antes, nos mencionaba que existen tres clases de hombres, o se debe dividir la sociedad en tres, mientras que Aristóteles nos da principios fundamentales para organizar una política ideal. En el libro uno y 2 introduce el concepto de naturaleza y el propósito de la política, así como examinan las formas de gobierno. En el libro 3 y 4 examina la constitución de la ciudad-estado y las formas de gobierno también. En el libro quinto y sexto examina el concepto de justicia y el papel de la ley. Como vimos en Platón, también en la República, en otro libro menciona también la teoría de la justicia, habla de la justicia y cómo ésta debe ser entendida conociendo el bien, y este conocimiento del bien nos va a hacer actuar de forma justa, pero en Aristóteles vimos antes que es un poco diferente la ética que tiene él. Sin embargo, en el libro séptimo y en el octavo proporciona una visión ideal de la ciudad y los principios para una vida política justa y buena. Los temas que vamos a tratar es la naturaleza política, las formas de gobierno, que él divide en monarquía, aristocracia y politeia, y también vamos a hablar de la mejor constitución para Aristóteles, la constitución ideal, donde Aristóteles busca la mejor forma de constitución para la polis, basada en la justicia y la equidad. Examina aquí las características de las diferentes constituciones y cómo pueden entenderse y adaptarse para lograr un mejor gobierno. También la función de la ley y cómo ésta juega un papel central en la organización política. Al final vamos a hablar de la importancia y su legado de la teoría política de Aristóteles y también conceptos clave como la justicia, la naturaleza del hombre, como ser político y de la filosofía social. Y al final vamos a hablar, relacionarlo con el periodo medieval y la modernidad, cómo ha influido Aristóteles en estos periodos de la historia. Y también la relevancia en la etapa contemporánea, la visión en el mundo contemporáneo en el que vivimos, cómo esto influye en nuestras actividades diarias. Bien, Bien, Samir, sí, bien, como sabemos, hablar de la polis más que nada y el papel de la vida política de el libro Política en Aristóteles, ¿no? Como bien sabemos, en la filosofía de Aristóteles, la polis, que llega a ser la ciudad del Estado, es el núcleo de la vida comunitaria y la política, ¿no? Ya que el ser humano llega a ser considerado por naturaleza un animal político, como indicó Aristóteles. El hombre es un animal político por naturaleza y nosotros estamos destinados a hacer política. Y eso significa que los seres humanos vamos a encarnar, vamos a alcanzar nuestra plena realización dentro de la comunidad política solamente con eso, con política. Dado que la vida, como bien sabemos, en la ciudad-estado, en la polis, llega a ser fundamental para desarrollar las virtudes y alcanzar ese bien común. Y entonces entramos ahí, ¿no? Que para Aristóteles, la polis no llega a ser solo un conglomerado de personas que solamente buscan satisfacer sus necesidades materiales, ¿no? Sino que llega a ser una comunidad
en la que se llega a perseguir lo que es eso esencial, que es una vida buena, ¿no? Una vida virtuosa, que tenga virtudes, que tenga ética y tenga bastante moral plena. Es por eso que hablar del libro política ahora va a jugar un papel esencial ahora mismo, ¿no? Bueno, empezando. Aristóteles llega a sostener que el propósito de la política es más que nada educar a los ciudadanos en las virtudes y crear un marco en el que pueda florecer tanto en lo individual como en lo colectivo. No solo llega a ver que la política le va a servir a un grupo grande de personas de la polis, sino a cada individuo de la polis, ¿no? Es un arte que va a llegar a ser el bien común y que más que nada los gobernantes que estén en el poder deben poseer la sabiduría y virtudes necesarias para guiar a toda la polis hacia el ideal, hacia la vida buena, como indiqué, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir? Que la polis llega a ser una estructura natural y esencial para la realización humana y para Aristóteles es bastante importante que la política sea ese medio mediante por el cual se va a organizar y fomentar la vida virtuosa, llegar a la vida buena, ¿no? Es el concepto de polis que tiene Aristóteles y el papel de la polis en la vida comunitaria. Bueno, Marco Antonio, te cedo la siguiente parte, ¿no? Sí, em, hay responsabilidades políticas y sociales, y menciona que Aristóteles estaba siendo muy incisivo en esta parte del bien común y los roles de la polis, de los ciudadanos, y estos tienen que tener roles y responsabilidades dentro de las polis. Para esto, Aristóteles agrega que hay formas de gobierno. Los tipos de gobierno y la clasificación de Aristóteles que nos da, nos menciona que existe la monarquía y ya define que es el gobierno de una sola persona que tiene el poder absoluto, y la monarquía es la forma pura y positiva de gobierno cuando el monarca está para el beneficio comunitario, el bien común, y buscando siempre el bienestar de los súbditos. Y se forma una tiranía cuando pasa lo contrario, donde el monarca gobierna por interés propio, como se ve en mucha de la historia universal, donde los monarcas se vuelven tiranos. Y la otra forma del tipo de gobierno es la aristocracia. Este gobierno de un grupo de personas que se basan en la nobleza y los méritos, el gobierno de los mejores, donde la aristocracia es la forma pura y positiva de un gobierno, donde la gobiernan los virtuosos y sabios para el bien común, y se vuelve una oligarquía, donde el gobierno está en manos de unos pocos que luchan por sus propios intereses y los privilegios a expensas de los demás, del bienestar general. Y menciona más adelante que la mejor forma de gobierno es la república, una república mixta. Esta república mixta se caracteriza con el nombre de politeia, y es la mejor forma de gobierno para Aristóteles. Esta forma de gobierno es una combinación equilibrada entre la democracia y la aristocracia. En la politeia se busca una mezcla de participación popular y gobierno de los más cualitativos. Se acerca, se asemeja, se asegura que el poder no esté concentrado en un grupo particular, sino que se distribuye de manera que refleje un equilibrio entre los intereses de la mayoría y las virtudes de los más capacitados. Y acá hay un tema muy interesante, ¿no? Porque en los países latinoamericanos se ve cómo se quiere cambiar la constitución, pero para cambiar la constitución se menciona que los expertos deben hacer eso, o sea, los abogados, los que conocen de leyes, pero estos a la vez tienen un reparo porque infringe la ley de participación ciudadana. No hay esa parte de soberanía, de esa parte de manifestar de la ciudadanía, si solo se dedican a crear la constitución los expertos supuestamente, y esto hace también que haya muchos tipos de corrupción, muchos tipos de falencias en la constitución política, dado que las constituciones que tenemos en América Latina y en esta parte
de los países tercermundistas, no es una constitución fija como el de Estados Unidos, que ha durado más de 200, 300 años, y ese tipo de constitución sí es sólida. En cambio, las constituciones que tenemos son falibles y están, al parecer, supuestas a unos intereses particulares de un grupo social. Y cuando menciona Aristóteles que la mejor forma de gobierno debe ser una república mixta, una politeia entre democracia y aristocracia, aquí ya habría una lucha, y en esta lucha llega Rousseau y menciona que debe haber una tercera institución que va a ser em, tenemos el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Entonces menciona que el judicial, esta tercera fuerza, va a ser el que desequilibre. Pero en países como Latinoamérica nos damos cuenta que esta justicia, esta institución, el poder judicial está nombrada por el poder legislativo, y esto hace una dinámica muy tirana, ¿no? Se vuelve perverso y se crea hay una mezcla de no oligarquía, no tiranía, sino hay un tipo de republicanismo corrupto en la actualidad en países latinoamericanos. Pero siempre en el pensamiento de Aristóteles nos marca el bien común. Y este bien común se ve supeditado a los intereses particulares de ciertas corporaciones, y muchas veces de cierto tráfico de influencias que vimos en Perú. Sobre todo se ve que el último caso que vimos sobre Andrés Hurtado es muy interesante. Tal vez nos puede decir algo, Samir. Ah, sí, recontra interesante, Marco, aclarar este tipo de, ¿cómo decirlo? Más que nada creer que por tener el poder de tener influencias, llegamos nosotros también a tener poder. Difiero bastante de eso y dar una gran crítica a lo que es nuestro país es bastante importante desde el punto de vista que lo veamos. Empezando por la visión de Aristóteles, ¿no? Sobre un gobierno ideal. Un gobierno ideal en la vida dejaría que una persona como Andrés Hurtado, que sea, en cortas palabras, alguien de la farándula, entre al poder, ¿no? Entonces, importante hablar influencias que carecen de razón en un país tan pésimo como el nuestro, va a continuar. Tenemos bastante, desde bastante tiempo ya ese tipo de influencias, ¿no? Que personas que tienen el poder, más decidirlo, de farándula, que solamente llevan al entretenimiento a la gente, tengan el mismo poder que un congresista o un funcionario de alto rango, ¿no? Es totalmente indignante. Y verlo de esta visión, como decía Aristóteles, de esta política que tiene que tener bastante virtud y educación, falta bastante para llegar a eso, ¿no? Puesto de que lo que decía Aristóteles, que el gobierno ideal tiene que fomentar la virtud entre los ciudadanos, tenemos que ser personas que tengan bastante moralidad, y como indicaba, citando a su libro de Ética Nicómaco, que es dedicado a su hijo netamente para enseñar qué es la ética, ¿no? Indicaba que también estos gobernantes sean virtuosos y que la educación sea ese componente esencial para formar ciudadanos capaces de contribuir al bienestar de la comunidad, tanto desde la educación en casa hasta una educación ahora, como la que se tiene universitaria, en las escuelas, en los colegios. Si no fomentamos ese tipo de virtudes y una educación correcta, vamos a tener lo que ahora tenemos en el Perú, que es tristemente faranduleros tratando de entrar al poder simplemente por influencias, ¿no? Recalcar que este tipo de actos deben ser repudiables en nuestra realidad. Tenemos que ser bastante enfáticos y claros para poder comprender de que todo eso está incorrecto. Debemos cambiar bastante, tanto nosotros como persona como sociedad, pues. Es la reflexión que yo doy a partir de dicho acto, ¿no? De nuestro querido Andrés Hurtado. Es importante este tipo de reflexiones porque nos invita a cuestionarnos sobre nuestros actos y sobre cómo estos influyen en el mundo
mundo público, en el exterior, en la vida pública. Y para hablar un poco sobre Aristóteles y diferenciarlo con Platón, Platón sostenía y proponía la sociedad ideal basada en la estricta jerarquía de clases. En su modelo habían gobernantes, guardianes y artesanos, y cada uno tenía un rol, y en este rol había una armonía en la sociedad. En cambio, en Aristóteles, en esta república mixta o politeia, se busca el equilibrio entre los intereses de la mayoría y las virtudes de los más capacitados. Aristóteles enfatizaba la importancia de la participación activa de los ciudadanos y mezclaba estos elementos, democracia y aristocracia, para que se aproxime al bien común. También hay que reflexionar sobre cómo sería una sociedad como dictaría Platón, ¿no? Si todos estaríamos contentos con nuestras actividades, las que nos tocan, las que nos corresponden, por cierto tipo de fuerza o cierto tipo de fuerza mayor o hereditaria, donde sirvamos para estas tres clases de vida. Y esto es algo que nos invita a reflexionar si habría una armonía en la sociedad contemporánea o no habría una armonía, ya que en la sociedad contemporánea siempre se ve que se busca ese tipo de jerarquía, de estar en la cima, de ser el líder, de ser el mejor, ¿no? Hay un tipo de toxicidad en la competencia en la sociedad que hace que hay una lucha entre todos. Y en cambio, en la visión de Platón y este tipo de armonía que dividía a la ciudad en tres partes, en tres estructuras, se daría esta armonía. Pero ¿qué pasaría si mañana nosotros decidimos estar en armonía viviendo el presente mismo, sin tratar de ambicionar algunas cosas? Eso sería, eso sería, ¿habría libertad ahí o no habría libertad? ¿Sería justo? ¿Sería injusto? ¿Qué piensas, Samir, sobre Platón y esta jerarquía y esta estructura de tres clases sociales? Primero que nada, el clasismo, ¿no? Hablar desde el clasismo. Qué interesante hablar desde ahí. Esta aristocracia acá en Perú chocaría bastante a la gente. Desde que los filósofos reyes conquisten, ¿no? Para nosotros ya una felicidad gigante, ¿no? Pero para muchas personas que tienen carencia de saberes va a ser bastante chocante, ¿no? No lo veamos desde un punto de vista personal, sino social. Sabemos que la mayoría de personas en lo que es nuestro país carecen de educación, tanto universitaria como superior a la universitaria, sea magíster o doctorado, ¿no? Entonces, sería bastante chocante verlo desde mañana amanecemos en una política de tres clases sociales. Sería también bastante caótico, porque como bien sabemos, la segunda clase social de Platón, que habla en la República, son los guardianes, ¿no? Los guerreros que serían encargados de proteger la poli. Y como bien sabemos, en épocas de Platón, era prohibido que un extranjero tenga voz y voto o tenga siquiera propiedades, terrenos. Sería un caos total, seríamos muy nacionalistas, estaríamos votando un montón de extranjeros, habría revueltas por parte de otros extranjeros que dirían que se les está quitando el derecho, ¿no? Ya no va a haber una fomentación de lo que es una paz y tranquilidad, sino fomentar la lealtad y coraje que tendrían los peruanos hacia otras nacionalidades, con, y harían que netamente su lealtad sea exclusivamente al Estado y no a intereses individuales, ¿no? Es lo que indicaba más que nada Platón en su idea de las tres clases sociales, y aclarar que en esta realidad sería muy caótico, más que ahora tenemos las redes sociales, sería terrible. Un ejemplo claro de tres clases sociales ahora acá en Latinoamérica sería Venezuela. Y como vemos es un caos. Muy aparte que tienen el bloqueo internacional de Estados Unidos, sigue siendo un caos. Por más que digamos que sea algo comunista, yo lo veo más como lo que tiene Platón, ¿no?
tres clases sociales. Arriba están los reyes, que sería nuestro querido Nicolás Maduro, ¿no? Luego están los guardianes o guerreros, que es el poder militar gigantesco que tiene el mismo Nicolás Maduro sobre su sociedad y que los obliga a que su lealtad sea exclusivamente al Estado y no a intereses individuales que se sacrifiquen por su país. Y luego están los productores, que es su sociedad común, ¿no? Que incluye a sus agricultores, artesanos y comerciantes, más que nada los comerciantes que salieron del país, que llegarían a ser los responsables de la producción de todo el país, ¿no? Bienes materiales, sostenimiento de la economía, que tristemente no tiene Venezuela, puesto de que la mayoría de sus agricultores, artesanos y comerciantes no son leales a él. No existe una lealtad al Estado. Es por eso también que decae bastante en esos sitios, porque veámoslo como una pirámide o como una torre de Legos. Si la parte de abajo no está bien sostenida, toda tu torre se cae. Y lo que pasó en Venezuela es eso, ¿no? Si eso llega acá a pasar en el Perú, va a haber personas que sí van a apoyar porque aman al país o porque aman su tierra y quieren aún tener algo de ella. Como va a haber personas que no les va a interesar para nada y se van a largar del país por un interés individual, ¿no? Ahí entra bastante lo que hablaba en la República de Platón, la lealtad a lo que es el Estado. ¿Qué tanto amas tú a tu polis, ¿no? ¿O qué tanto perteneces a la polis? ¿O llega a ser autoindependiente? Entramos a una pregunta bastante interesante ahí, ¿no? Y verlo de ese modo también en lo que es nuestra realidad peruana sería bastante importante. ¿Qué tantas personas aman al Perú, no? Sería bueno analizar eso. Ahí habría un tipo de nacionalismo también. Efectivamente. Y habría muchas críticas, ¿no? Porque el nacionalismo lo que provoca es este tipo de guerras entre países y también el amor a la patria es algo muy importante, ¿no? El amor a la tierra que nos menciona Platón. Y también vamos a hablar ahora de algo muy interesante que es los gobernantes. Como vimos, en todos los países de Latinoamérica existen gobernantes, la mayoría corruptos, y siempre están envueltos en este tipo de corrupción, en este tipo de investigaciones sobre actos delictivos, ya sean de influencias, de aprovechamiento de cargos y demás. Platón menciona que el filósofo rey es el que ha alcanzado el conocimiento del mundo de las ideas, especialmente la idea del bien, que es la fuente de todas las formas puras. Y, y que ellos, los que han conocido el bien, son los más capacitados para entender la justicia, porque la justicia en la libertad, en las formas puras, en el mundo de las ideas, se da de forma abstracta, se da de forma pura, y al conocerlas, al tener conocimiento, se actúa de esa forma. Este tipo de em, lógica platónica que se da en la ética es muy interesante de analizar, dado que ¿qué sería el bien ahora? ¿Cómo un gobernante conocería el bien en la actualidad? Pero en la actualidad también, como contraparte, podemos ver a Aristóteles que menciona que el gobernante debe ser una representación de la participación popular y él debe ser el más calificado, el, un modelo ideal de poder, de un modelo ideal de justicia, un modelo ideal de todo, una persona correcta, por así decirlo. Entonces, la idea es que el gobierno sea equilibrado, eh, pero para eso se necesita que el gobernante sea de la misma forma. Y es curioso cómo eh, vimos antes que Aristóteles nos hablaba de este término medio, ¿no? El que conoce es moral, el que actúa prudentemente. No actúa de extremo a extremo, sino que se mantiene en el término medio, la prudencia. Y esta forma de ver la ética también se puede analizar como una forma de no conozco el bien, como Platón me dice, pero puedo suponer que el bien está en el medio, porque uno es el extremo
que sería el mundo que no conozco, el bien mismo supremo, que no logro conocer porque la esencia de las cosas está en el mundo físico y no en el mundo de las ideas, o lo opuesto al bien, que es lo contrario, entre el vicio. Y en el término medio busco en diferentes contextos este término medio y de forma prudente actúo para que tenga una forma correcta de actuar siempre. Y es muy interesante cómo se ha asociado entonces ahora Aristóteles con el pensamiento político que tenemos en la actualidad, porque se ve que los gobernantes tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen, con lo que hacen, en dónde salen, en las entrevistas que tuvieron, y es algo que parece esconder una cierta corrupción, no es algo que tú digas, es realmente como me dice él, hay un tipo de, hay un tipo de ocultamiento de lo que es un político. Y en cambio con Platón se ve que este conocimiento del bien, que sería en este caso conocer la justicia, la libertad, y de acuerdo a ese conocimiento actuar de esa forma, volver a la caverna y enseñar y dirigir a los que viven en la caverna es algo mucho más abstracto, y en esa abstracción la sociedad también se pierde porque en la sociedad moderna hay cierto tipo de problemas sociales, necesidades sociales que hacen que no nos preocupemos por este ámbito del bien en las reflexiones de Platón. Samir, ¿quisieras algo que agregar en este aspecto del gobernante? No, no, del justo medio que hay que hablar. Más que nada, ¿no? Mm, tiene bastante influencia. Cada libro, como sabemos, de Aristóteles o de Platón, bueno, de cualquier filósofo que hables de filosofía, desde su punto de vista, va a tratar de conectar libro con libro, ¿no? Y hablar de la ética Nicómaco, del justo medio, del medio esencial, mm, esa moderación entre extremidades del extremo, que es como tú dices, ¿no? Lo que nunca se va a llegar a saber, muy aparte que es el exceso de todo. Agarremos una virtud cualquiera, ¿no? El, la valentía, ¿no? El defecto llegaría a ser el temor y el vicio sería la temeridad en exceso, o sea, que seas muy temeroso. Ese joven es bastante temeroso al hacer las cosas, no tiene cuidado. En cambio, el valiente, como bien sabemos, tiene bastante cuidado con lo que hace. Ahí entra lo que son los políticos, ¿no? Que son, ahora, como tú dices, se cuidan bastante al hacer las cosas, ¿no? Y entra ahí un poco lo que es un poco lo que es el defecto de la valentía, que tienen temor a hacer mal las cosas, que si hacen algo mal, todo el mundo los va a criticar. Y esa moderación entre extremidades del justo medio está teniendo bastante falencias en la actualidad, ¿no? Y comprender eso, que las virtudes son esenciales en una sociedad, como indica Aristóteles, ¿no? Que hay que ser virtuosos, que hay que ser éticos, morales, y hablar de esto en una sociedad, como bien sabemos que es es la politeia, desde sus características del poder de la politeia, buscamos el equilibrio, ¿no? El justo medio entra también en lo que es, aparte de las virtudes, en las clases sociales, ¿no? Dentro de esa politeia, donde, como bien sabemos, ni los ricos tienen todo el poder, como en lo que es la oligarquía, ¿sí? O los pobres dominan completamente, como es en la democracia. La democracia actual, como bien sabemos, está bastante, como bien sabemos, el voto de Hernando de Soto, ponte con una persona que no tiene educación, vale lo mismo, tristemente. Es una democracia, pero tenemos que aceptar eso, ¿no? Y la politeia difiere de eso, que debería haber un equilibrio de poder, que debe haber una forma moderada de gobierno que se debe adaptar a las condiciones de nuestra sociedad actual. Hay muchas críticas, hemos logrado ver en los últimos meses, ¿no? Este mismo año, que
personas agredían a congresistas que nos representan en el poder, ¿no? Insultan, agreden, difieren de sus ideales, si son aquellas mismas que nos representan, ¿no? Y es más, comprender que entra esa pregunta, ¿no? Si no confiamos en las personas que nos representan, a nosotros como país en el poder, ¿cómo también vamos a confiar en nosotros como sociedad? ¿Cómo nosotros no vamos a confiar como, en nosotros como poli, ¿no? Es importante. Yo quería resaltar esa pequeña parte del justo medio, ¿no? Me encantó esa parte que citaste de Ética Nicómaco del justo medio, ¿no? Sí, Interesante. Ujú. es muy importante este término diferenciarlo con Platón. En esencia, vamos a diferenciar entonces, Platón busca una sociedad idealizada con una estructura rígida para los más sabios, mientras que Aristóteles aboga por una república equilibrada que combina elementos de participación y calificación para lograr el bien común, y Platón confía en la sabiduría de un grupo selecto de personas para gobernar, mientras que Aristóteles enfatiza la importancia de un gobernante que refleje las virtudes, el término medio, la virtud, desarrollar esa virtud y la participación de todos los ciudadanos. Muy bien, llegamos a la parte final. No se pierdan el próximo episodio, va a ser Aristóteles y la ciencia. Y eh, me gustaría presentar también a dos invitados que tengo el agrado de presentarles. Jesús, ¿qué nos podrías hablar de Aristóteles como reflexión final y qué te gusta de la filosofía? Mm, este, no sé si se me escucha bien. Sí, 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 te escucho bien, Jesús. Bueno, algo muy interesante que a mí me tocó bastante cuando estaba leyendo Aristóteles y sobre todo la ética es que eh, al menos él entiende que nosotros podemos lograr este justo medio aunque no hayamos nacido así, ¿no? Entonces es una diferencia bastante radical con la de Platón, que por ejemplo a uno lo coloca en alguna parte de su esquema social de acuerdo a algo que es innato, como que una virtud que este, personas entrenadas identifican y de acuerdo a eso uno es, por ejemplo, no sé, un sabio, uno es alguien valiente, etcétera. Pero en cambio en Aristóteles parece que los humanos somos de alguna manera bastante moldeables en el sentido en el que nosotros podemos adquirir virtudes con las cuales nosotros no hemos nacido. Entonces, por ejemplo, alguien que no nace valiente puede hacerse valiente, alguien que no nace sabio puede hacerse sabio. Entonces, con respecto a lo que mencionabas de esa rigidez, Aristóteles es, al menos a mí me parece bastante opuesto y bastante interesante que alguien pueda lograr ese tipo de cosas. Entonces, las virtudes se pueden adquirir mediante todo un proceso. Yo asumo que es un proceso bastante difícil el de adquirir una virtud, pero es posible, ¿no? Entonces eso te permite que el ser humano tenga posibilidades en el sentido de que puede cambiar su, entre comillas, naturaleza a una segunda naturaleza y puede, pucha, puede adquirir, no sé, al menos a mi entender, puede adquirir casi cualquier cosa en ese sentido, puede convertirse en casi cualquier cosa. Entonces yo me quedaría con eso al menos de los planteamientos de la ética de Aristóteles. Gracias, Jesús. Josh, ¿tienes algo que aclarar, mencionar, destacar? No, yo hablé. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente episodio, Aristóteles y la ciencia, el día de mañana y hasta el día siguiente.